Mi suegra me acusó de ser infiel y convenció a mi esposa de que me espiara, pero la verdad resultó mucho peor. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias. Nunca pensé que mi matrimonio se pondría en riesgo por culpa de alguien externo, y mucho menos por mi propia suegra. Siempre supe que la relación con ella no sería fácil, pero jamás imaginé que llegaría a poner en duda algo tan sagrado como la confianza entre mi esposa y yo. Me casé con Laura hace 5 años. Fue la mejor decisión de mi vida. Es una mujer noble, inteligente, con un corazón enorme. Desde que la conocí sentí que ella era distinta a cualquiera con la que hubiera estado antes. Tenía una dulzura que contrastaba con mi carácter más reservado, y juntos hacíamos un gran equipo. Al principio, todo marchaba bien. Nos apoyábamos en el trabajo, disfrutábamos los pequeños momentos y teníamos planes claros: ahorrar para comprar una casa, formar una familia, viajar cuando se pudiera. Pero había un obstáculo constante, una sombra que nunca nos dejaba tranquilos: su madre, Rosa. Rosa era complicada. No quiero sonar cruel, pero nunca me aceptó del todo. Desde el primer día me hizo sentir que no era suficiente para su hija. Era el tipo de persona que encontraba un defecto en todo. Si yo compraba flores, decía que eran muy baratas. Si invitaba a Laura a cenar, insinuaba que el restaurante no era lo suficientemente elegante. Todo lo criticaba. Yo trataba de ignorar sus comentarios porque sabía que Laura la amaba y no quería tener conflictos con ella. Pensaba que con el tiempo, si veía que yo trataba bien a su hija, me daría un poco de crédito. Pero me equivoqué. Los roces pequeños fueron creciendo. Primero eran críticas sutiles, luego comentarios en voz alta delante de otros familiares. A veces me hacía quedar mal con indirectas, como decir: «Ay, Laura, ¿segura que quieres que él maneje? Sabes que no es muy cuidadoso», cuando jamás había tenido un accidente en mi vida. Laura me pedía paciencia. Es que mi mamá es así, no lo dice con mala intención. Y yo aguantaba, porque no quería ponerla en medio. Pero lo que ocurrió después superó cualquier límite. Una noche, Laura llegó a casa con una expresión extraña. Se notaba que había llorado, aunque trataba de ocultarlo. Me abrazó de forma distante, como si hubiera algo que no se atrevía a decirme. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo: «Necesitamos hablar». Sentí un escalofrío. Nos sentamos en la sala y entonces lo soltó. «Mi mamá dice que te vio con otra mujer». Al principio pensé que era una broma, pero su rostro serio me dejó helado. «¿Qué?», respondí incrédulo. «Dice que te vio el viernes pasado, entrando a un café con una mujer y que se quedaron ahí varias horas. Que incluso te vio tomándole la mano». Me quedé sin palabras. El viernes pasado yo había salido temprano del trabajo, sí, pero fui directamente al gimnasio y después pasé a casa de mi hermano para ver el partido. No había ninguna mujer, ni café, ni manos tomadas. «Laura, eso es mentira», le dije con firmeza. Ella bajó la mirada. «Quiero creerte, pero mi mamá estaba muy segura. Hasta me describió la ropa que llevabas». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía inventar algo así con tanto detalle? Rosa no solo me estaba difamando, estaba sembrando la duda en mi esposa. Le juré que no era cierto, que jamás la engañaría. Laura parecía querer creerme, pero la semilla ya estaba plantada. La vi mirarme con una mezcla de dolor y desconfianza que nunca antes había notado en ella. Los días siguientes fueron tensos. Laura estaba distante, revisaba más el celular, me hacía preguntas raras sobre a qué hora salía o con quién me veía. No era la misma de siempre. La desconfianza se había instalado. Lo peor vino una semana después. Una noche desperté a las 2 de la mañana y no la encontré en la cama. Pensé que estaría en la cocina, pero al bajar la vi en la sala, con mi celular en la mano. Estaba revisando mis mensajes. Cuando me vio, se puso nerviosa y trató de justificarse. «Perdón, no quería, es que necesito estar segura». Sentí un nudo en la garganta. Que mi propia esposa dudara de mí hasta el punto de espiarme era devastador. Y todo por culpa de Rosa. Pero las cosas no quedaron ahí. Un par de días después, Laura me confesó algo peor. Mi mamá me dijo que debería poner una aplicación en tu celular para rastrear dónde estás. Que si de verdad no tienes nada que ocultar, no te importaría. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me acusaba falsamente, ahora estaba incitando a mi esposa a invadir mi privacidad. Yo estaba furioso. Quise ir directamente a enfrentar a Rosa, pero Laura me pidió que no lo hiciera. Decía que solo lograríamos empeorar las cosas. Sin embargo, yo ya tenía la determinación de descubrir qué estaba pasando realmente. Porque había algo que no me cuadraba. ¿Por qué inventar algo así? ¿Por qué arriesgarse a destruir el matrimonio de su propia hija con una mentira tan grave? Tenía que haber un motivo más profundo. Y lo iba a averiguar. Esa noche no pude dormir. Laura estaba junto a mí, con los ojos cerrados, respirando agitadamente como si fingiera estar dormida. Yo solo podía pensar en cómo mi suegra había logrado lo que parecía imposible: quebrar la confianza entre mi esposa y yo. Al día siguiente, en el trabajo, me costaba concentrarme. Revisaba una y otra vez en mi cabeza los últimos meses, tratando de recordar algún detalle que explicara por qué Rosa me odiaba tanto. Sí, desde el principio fui el
el yerno incómodo, pero todo eso de inventar infidelidades era otra cosa. Era un ataque directo, calculado. Decidí hablar con Iván, el hermano menor de Laura. Siempre había tenido una relación cordial conmigo, aunque también era muy cercano a su madre. Nos encontramos en un café después del trabajo. Iván, necesito hablar contigo de algo serio. Empecé, tratando de sonar tranquilo. Él me miró con cierta incomodidad, como si ya supiera de qué se trataba. ¿Es sobre mi mamá?, preguntó. Asentí. No sé qué tiene contra mí, pero está inventando cosas muy graves. Le dijo a Laura que me vio con otra mujer. Eso nunca pasó. Iván suspiró y bajó la mirada. Mira, sé que mi mamá puede ser complicada. Y, sí, a veces exagera. Pero también tienes que entender que siempre ha querido lo mejor para mi hermana. Sentí que me hervía la sangre. ¿Lo mejor para ella es hacerla desconfiar de su esposo con mentiras? Iván no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café y luego me dijo algo que me dejó frío. No te lo tomes personal. Mi mamá no confía en nadie. Cuando mi papá se fue de la casa, ella quedó con la idea de que todos los hombres engañan, que tarde o temprano siempre traicionan. Por un momento me quedé en silencio. No sabía mucho de la historia de Rosa con su esposo, solo que se habían separado hacía muchos años y que él nunca más volvió a acercarse a la familia. Entonces, dije al fin, ¿me está acusando a mí solo porque arrastra sus traumas? Iván se encogió de hombros. No lo justifico, pero creo que es así. La explicación tenía sentido, pero no me tranquilizó. Si Rosa estaba proyectando sus propias heridas sobre mí, entonces nada la detendría. Podía inventar cualquier cosa con tal de confirmar sus sospechas, aunque fueran falsas. Al regresar a casa, encontré a Laura de nuevo distante. Traté de conversar, de explicarle lo que me había dicho Iván, pero ella solo respondió: no sé qué creer. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa. Laura siempre había confiado en mí ciegamente, y ahora todo estaba manchado por las palabras de su madre. Pasaron los días, y la tensión en casa era insoportable. Laura empezó a guardar silencio en las comidas, se encerraba en la habitación a hablar por teléfono con su madre. En varias ocasiones, noté que borraba mensajes apenas yo entraba al cuarto. Una noche, mientras me duchaba, escuché un pequeño ruido en la habitación. Cuando salí, vi mi celular en un lugar distinto de donde lo había dejado. Lo revisé rápido, y efectivamente, habían instalado una aplicación de rastreo. El corazón me latía con fuerza. No había duda, Laura lo había hecho. Y detrás de ella, estaba Rosa. Esa noche dormimos de espaldas, sin hablarnos. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional, también era física. Me dolía pensar que la mujer con la que había soñado toda mi vida se estaba alejando, y que todo era porque su madre estaba sembrando veneno entre nosotros. Decidí que no podía seguir esperando. Si quería salvar mi matrimonio, tenía que actuar. No bastaba con decir que era inocente, necesitaba pruebas. Al día siguiente, empecé a planear cómo demostrar que Rosa estaba mintiendo. Pensé en cámaras, en grabar conversaciones, en pedir ayuda a alguien de confianza, pero lo que nunca imaginé fue que la verdad llegaría sola, de la forma más inesperada. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el escritorio de Laura, encontré un sobre arrugado que parecía olvidado entre facturas y recibos. Era una carta, escrita a mano, con la letra inconfundible de Rosa. La leí con el corazón en un puño. No era una carta dirigida a Laura, ni a mí. Era un borrador, probablemente nunca enviada, donde Rosa desahogaba sus pensamientos. El texto decía algo que me dejó helado. No voy a permitir que Laura repita mis errores. Si ese hombre de verdad la quiere, tendrá que demostrarlo. Nadie se queda con mi hija así como así. Él no sabe de lo que soy capaz. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era solo una suegra sobreprotectora, era alguien que estaba dispuesta a destruir mi matrimonio con tal de probar un punto. Guardé la carta y supe que era solo el comienzo. Esa noche no pude contenerme más. Le mostré la carta a Laura con la esperanza de que al fin abriera los ojos y entendiera la magnitud de lo que estaba pasando. Me senté frente a ella en la sala, con el sobre en la mano. La luz tenue hacía que su rostro se viera cansado, desgastado por las dudas que nos habían estado consumiendo. Necesito que leas esto, le dije, extendiéndole el papel. Ella me miró con desconfianza, como si temiera una trampa, pero igual lo tomó. Mientras sus ojos recorrían las palabras, vi cómo su expresión cambiaba, primero confusión, luego sorpresa, y finalmente algo que parecía miedo. ¿Esto es la letra de mi mamá?, preguntó, con la voz temblorosa. Tú dime, respondí con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Laura asintió despacio. La reconocía. Lo sabía. ¿Por qué haría algo así? Susurró, casi para sí misma. Eso es lo que yo también me pregunto. Laura, no basta con que no me crea. Está manipulándote a ti. Está intentando destruirnos. Ella se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Era como si al fin entendiera que las cosas habían ido demasiado lejos. La abracé, pero no sentí alivio, porque, aunque la carta confirmaba mis sospechas, también habría
un escenario más oscuro. ¿Qué tanto estaba dispuesta a hacer Rosa? Los días siguientes, Laura trató de distanciarse de su madre. Dejaba sus llamadas sin responder, evitaba las visitas semanales y cuando Rosa aparecía sin previo aviso en nuestra puerta, se limitaba a decirle que estaba ocupada. Yo veía el esfuerzo de mi esposa, pero también veía el dolor que le causaba. Rosa siempre había sido una presencia dominante en su vida, y apartarla no era fácil. Pero Rosa no se quedó de brazos cruzados. Si antes era insistente, ahora se volvió invasiva. Un sábado por la mañana, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba ella, con el rostro desencajado y los ojos encendidos de rabia. ¿Qué le estás haciendo a mi hija?, gritó, empujándome para intentar entrar. Laura corrió detrás de mí, intentando calmarla. Mamá, basta, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso?, replicó Rosa, señalándome con el dedo. Él te va a arruinar la vida. No voy a permitir que acabes como yo. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. La escena era vergonzosa. Yo traté de mantener la calma, pero Rosa no se detenía, hasta que, de repente, soltó algo que nos dejó a todos helados. Si no dejas a este hombre, Laura, yo misma me encargaré de que pague las consecuencias. El silencio fue absoluto. Laura retrocedió un paso, asustada. Yo la tomé de la mano y cerré la puerta de golpe, con Rosa golpeando del otro lado. Esa noche, después de horas de silencio, Laura me dijo: tengo miedo, no solo por nosotros, tengo miedo de lo que ella pueda hacer. Yo también lo tenía, pero decidí no mostrarlo. Le prometí que íbamos a resolverlo, que encontraríamos la forma de detenerla. Al día siguiente, acudí a mi hermano Andrés en busca de consejo. Siempre había sido el más sensato de la familia, y pensé que tal vez tendría una visión más clara de qué hacer. Cuando le conté todo, incluyendo la carta y la amenaza, su reacción fue tajante. Tienes que protegerte, hermano, y proteger a Laura. Esa mujer ya no está actuando como una suegra metida, está actuando como alguien que puede causar un daño real. Su consejo fue directo: documentar todo, guardar la carta, grabar los ataques, tener pruebas de cualquier cosa que dijera o hiciera. Porque, si esto escalaba, no se trataba solo de discusiones familiares, podía convertirse en un asunto legal. No me gustaba la idea de llegar a ese punto, pero sabía que Andrés tenía razón. Así que empecé a preparar el terreno. Instalé discretamente cámaras de seguridad en la entrada de la casa y configuré mi celular para grabar las conversaciones más tensas. No se trataba de vengarme, se trataba de proteger mi matrimonio y demostrar, de una vez por todas, que yo no era el enemigo. El problema es que Rosa parecía estar un paso adelante. Una tarde, Laura me llamó al trabajo con la voz quebrada. Mi mamá me dijo que contrató a alguien para seguirte, que tiene fotos tuyas. Sentí que el estómago se me revolvía. Ahora no solo eran palabras, ahora hablaba de pruebas. Y si era capaz de inventarlas, entonces las cosas se estaban poniendo realmente peligrosas. Cuando llegué a casa esa noche, Laura me estaba esperando con el celular en la mano. En la pantalla había fotos borrosas, tomadas a distancia, donde aparecía yo saliendo de la oficina y hablando con una compañera de trabajo, Carolina. No había nada comprometedor, solo dos personas conversando en la calle, pero acompañadas del discurso venenoso de Rosa, se veían como otra cosa. Dijo que esto demuestra que te estás viendo con alguien más, susurró Laura, con lágrimas en los ojos. Fue como si todo el aire me abandonara de golpe. La trampa era perfecta: tomar imágenes inocentes y torcerlas para crear una historia que nunca existió. Laura, mírame, le pedí, tomando su rostro entre mis manos. Esa es Carolina, mi compañera. Salimos juntos del edificio, nada más. Te lo juro por lo que más quieras. Ella asintió, pero sus ojos seguían reflejando la misma duda que me estaba destrozando. Esa noche, mientras intentaba dormir, comprendí que había llegado a un límite. Ya no era suficiente con defenderme. Si quería salvar mi matrimonio y nuestra paz, tenía que desenmascarar a Rosa de una manera que no dejara lugar a dudas. Y lo peor es que, aunque ya lo intuía, todavía no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada conversación con Laura parecía cargada de sospechas, cada mirada suya me hacía sentir que estaba bajo juicio constante. Yo sabía que me amaba, pero también sabía que las palabras de Rosa eran como un veneno que la corroía poco a poco. Me repetí a mí mismo que no podía perderla, que teníamos que salir de esa tormenta, pero la realidad era que mi matrimonio estaba pendiendo de un hilo. Una tarde de viernes, mientras Laura cocinaba en silencio, recibí un mensaje extraño en mi celular. Un número desconocido me había enviado una foto mía entrando a un restaurante, acompañado de un texto corto. ¿Qué dirá tu esposa de esto? El corazón me dio un vuelco. Reconocí el restaurante, era donde había almorzado con un cliente 2 días antes. No había nada sospechoso, pero la forma en que la foto estaba recortada y el tono del mensaje me hicieron entender una cosa: Rosa no estaba sola en esto. Tenía ayuda.
Decidí guardar silencio y no mostrárselo de inmediato a Laura. No quería darle otra razón para dudar de mí, no sin un plan claro, pero dentro de mí crecía un temor. Si Rosa estaba pagando a alguien para seguirme, entonces estaba dispuesta a todo. Esa misma noche, mientras Laura dormía, salí al balcón con mi celular y llamé a Iván, mi cuñado. Necesito que seas honesto conmigo, le dije directo. ¿Tu mamá contrató a alguien para espiarme? Iván tardó en responder. Se escuchaba incómodo, respirando fuerte del otro lado de la línea. Marcos, no sé cómo decirte esto, pero, sí, escuché una vez que hablaba con una mujer llamada Clara, alguien que sabía moverse en estas cosas. Creo que es quien te está siguiendo. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Entonces era cierto. Rosa había cruzado una línea que yo jamás pensé que cruzaría. ¿Y Laura lo sabe? Pregunté al fin. No lo creo. Si lo supiera, estaría destrozada. Colgué la llamada con el corazón acelerado. Tenía que enfrentar la situación de raíz. Al día siguiente, pedí a Laura que me acompañara a visitar a su madre. Ella no quería, pero insistí. Necesitamos hablar con ella, juntos. Ya no podemos seguir así, le dije. Rosa nos recibió en su sala con una sonrisa forzada. Tenía esa mirada calculadora que siempre me había puesto incómodo. ¿Y a qué debo esta visita?, preguntó, sirviendo café como si todo fuera normal. Respiré hondo y solté la bomba. Sé que contrataste a alguien para seguirme. El gesto en su rostro cambió por completo. La taza en su mano tembló ligeramente, aunque intentó disimular. ¿De qué hablas? Eso es absurdo. Laura me miró, confundida, esperando más. Tengo pruebas, Rosa, mensajes, fotos, incluso Iván me lo confirmó. El silencio que siguió fue atronador. Rosa apretó los labios, y luego, para mi sorpresa, soltó una risa corta y seca. ¿Y qué esperabas? No voy a dejar que mi hija malgaste su vida con un hombre como tú. Laura la interrumpió, con lágrimas en los ojos. Mamá, basta. No puedes seguir con esto. Yo amo a Marcos, confío en él. ¿Confías?, replicó Rosa, con los ojos llenos de furia. Él te está engañando, y tarde o temprano me darás la razón. La discusión subió de tono rápidamente. Yo trataba de mantener la calma, pero Rosa estaba perdiendo el control. Gritaba, señalaba, golpeaba la mesa, hasta que, de repente, cometió un error. Creíste que tu padre me había engañado, le gritó a Laura, pero yo inventé todo eso. Él no se fue por otra mujer, se fue porque yo no lo dejaba vivir. El silencio que siguió fue sepulcral. Laura se quedó helada, con la boca entreabierta. Yo también. Rosa acababa de revelar, sin querer, la raíz de todo, su propia mentira del pasado, la misma que ahora estaba repitiendo conmigo. Laura se llevó las manos al rostro, llorando desconsolada. Yo me levanté de inmediato, la tomé de la mano y la saqué de ahí. No había nada más que hablar. De regreso a casa, el peso de todo lo vivido me golpeó de lleno. Habíamos descubierto la verdad, sí, pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre nosotros estaba quebrada, y yo no sabía si seríamos capaces de reconstruirla. Esa noche, mientras abrazaba a Laura en la cama, comprendí algo. La peor traición no había venido de un desconocido, sino de su propia madre. Y aunque ahora teníamos la verdad en nuestras manos, sabía que la historia aún no había terminado, porque Rosa, herida y expuesta, todavía podía hacer algo más. Y ese pensamiento me quitó el sueño por completo. Durante unos días, después de aquella confrontación, Rosa desapareció por completo. Ni llamadas, ni mensajes, ni visita sorpresa. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Al principio pensé que había entendido al fin el daño que había causado y había decidido apartarse, pero pronto comprendí que me estaba engañando a mí mismo. Rosa no era de las que se rendían. Laura, en cambio, vivía un duelo silencioso. Por un lado, estaba devastada al descubrir que su madre había manipulado incluso la historia de su propio padre. Por otro, la culpa la estaba consumiendo. Me había dudado, me había espiado, había caído en la trampa de Rosa. No sé si alguna vez podré perdonarme, me dijo una noche, con la voz apagada. No tienes que perdonarte, le respondí, solo tienes que decidir si vamos a enfrentar esto juntos. Me abrazó fuerte, y sentí que todavía había esperanza para nosotros. Pero esa calma duró poco. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré la puerta de nuestra casa entreabierta. Me lancé al interior con el corazón en la garganta, temiendo un robo, pero todo parecía en su lugar. Hasta que entré en la cocina. Sobre la mesa había una caja envuelta con un lazo rojo. Laura llegó detrás de mí y se quedó helada al verla. Con manos temblorosas abrimos la caja. Dentro había un álbum de fotos, pero no uno cualquiera. Eran imágenes nuestras, recortes impresos de redes sociales, fotos familiares y, entre ellas, las mismas fotos borrosas que Rosa había usado para acusarme de infiel.
En la última página había una nota escrita a mano. Las mentiras siempre salen a la luz. Yo solo quiero lo mejor para ti, Laura, aún estás a tiempo. La letra era inconfundible, de Rosa. Laura rompió a llorar. Yo sentí un frío recorriéndome la espalda. No era solo manipulación, ahora era acoso directo. Rosa había entrado en nuestra casa, había dejado ese regalo como advertencia, como un recordatorio de que todavía tenía poder sobre nosotros. Al día siguiente fuimos a hablar con Iván, el hermano de Laura. Él estaba pálido cuando le contamos lo ocurrido. No sé qué decirles, yo pensé que con lo del otro día se iba a detener. Pero si entró a su casa, esto ya es demasiado. Nos recomendó denunciar, pero Laura dudaba. Es mi madre, no puedo llevarla a la policía, dijo entre sollozos. Yo la entendía, pero también sabía que si no poníamos un límite, Rosa iba a seguir escalando. Decidí entonces tomar otro camino. Me comuniqué con Andrés, mi hermano, quien tenía un conocido en seguridad privada. Le pedí ayuda para instalar cámaras adicionales en la casa, más discretas, más completas. Esta vez no dejaría que Rosa actuara sin consecuencias. La oportunidad de exponerla llegó más rápido de lo que pensé. Un jueves por la noche, mientras Laura y yo estábamos viendo televisión en la sala, escuchamos un ruido en la puerta trasera. Revisé las cámaras desde mi celular y sentí un escalofrío. Rosa estaba ahí, con guantes en las manos, intentando forzar la entrada. Le hice una seña a Laura para que guardara silencio y llamé de inmediato a la policía. Minutos después, Rosa fue sorprendida en plena acción, intentando entrar a nuestra casa. Cuando los agentes la esposaron, gritaba como una desquiciada. Todo lo hago por mi hija. No saben la clase de hombre que es él. No lo voy a permitir. Laura, destrozada, presenció todo desde la ventana. Esa noche, cuando la patrulla se llevó a su madre, sentí que habíamos llegado a un punto sin retorno. No se trataba solo de una suegra entrometida, era una mujer que había cruzado la línea hacia la obsesión peligrosa. Pero, aunque parecía que al fin había terminado, en mi interior sabía que la herida que Rosa había dejado en Laura, y en nuestro matrimonio, tardaría mucho más en sanar. Después del arresto, Rosa pasó la noche en la comisaría. Al día siguiente, Laura fue llamada para declarar. Fue uno de los momentos más duros que la he visto vivir, tener que hablar ante las autoridades sobre su propia madre. No quiero que le hagan daño. Solo quiero que nos deje en paz, dijo entre lágrimas frente al oficial. Rosa salió bajo una medida restrictiva. Tenía prohibido acercarse a nosotros o a nuestra casa. En teoría, era un triunfo. Pero para Laura, no lo fue. Era como si hubiera perdido a su madre en vida. Durante las semanas siguientes, tratamos de reconstruir lo que quedaba de nuestro matrimonio. Yo hacía todo lo posible por demostrarle a Laura que estaba ahí, que nunca la había traicionado, que podíamos empezar de nuevo. Ella, por su parte, se debatía entre la culpa y el alivio. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Laura dejó los cubiertos y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Siento que estoy rota, Marcos. Me duele lo que pasó, me duele haber dudado de ti, me duele haber perdido a mi mamá. No la perdiste, le dije, tomando su mano. Ella se perdió sola. Nosotros todavía nos tenemos. Ese fue el punto de inflexión. Poco a poco, empezamos a sanar. Decidimos asistir a terapia de pareja, y Laura también buscó apoyo psicológico para lidiar con lo de su madre. Pero Rosa no desapareció por completo. Aunque no podía acercarse, enviaba cartas por medio de terceros, familiares, conocidos, incluso vecinos, todas con el mismo tono, acusaciones, advertencias, amenazas veladas. Laura, por recomendación de su terapeuta, decidió no responder jamás. Las guardábamos en una caja, sin abrir la mayoría, como un recordatorio de que había límites que no volveríamos a cruzar. Con el tiempo, aprendimos a vivir sin su presencia. Fue doloroso, sí, pero también liberador. Un año después, en nuestro aniversario, Laura me dijo algo que me quedó grabado. Nunca pensé que la persona que más daño me haría sería mi propia madre, pero tampoco pensé que el amor que nos tenemos sería suficiente para sobrevivir a todo eso. La abracé con fuerza, sabiendo que tenía razón. La verdad es que Rosa logró herirnos, dividirnos y casi destruirnos. Pero al final, lo que ella no entendió es que la confianza rota se puede reparar, si los dos están dispuestos a luchar por ello. Y nosotros lo hicimos, porque, aunque la sombra de Rosa sigue rondando nuestras vidas, aprendimos a no dejar que nos controle.